Hola y bienvenidos al blog de la doctora Jackie. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de este aparatejo que es el pulsioxímetro. Yo la verdad es que lo amo, pero vamos a ir desmenuzando esta información y les voy a decir por qué hoy es recomendable que ustedes tengan uno en casa y, más importante, que sepan usarlo. Les dejo en la parte de abajo mis redes sociales y si les gusta el video denle like y suscríbanse al canal, así crecemos la comunidad y la información que publico llega a más personas. Recuerden que ya tengo TikTok y estoy subiendo contenido de altísima calidad. Ahora sí, vamos a empezar. Primero vamos a explicar qué es el pulsioxímetro. Es un aparato no invasivo que nos permite saber la oxigenación de la sangre. Básicamente esa es su función principal. Se le conoce como pulsioxímetro, oxímetro de pulso, oxímetro a secas o saturómetro. A mí me gusta llamarlo pulsioxímetro, pero ustedes llámenlo como prefieran. ¿Qué es el pulsioxímetro? Es un aparato que funciona como una pinza, se abre y pesca el dedo. Tiene una pantalla, normalmente solamente tiene un botón de encendido. Al interior tiene una luz roja o infrarroja que puede medir el porcentaje de sangre oxigenada. Pero realmente, ¿cómo demonios funciona? Nuestros dedos son extremidades o partes del cuerpo traslúcidas. Eso significa que van a dejar pasar la luz, pero también están muy vascularizados. Eso significa que tienen muchos vasos sanguíneos donde pasa la sangre. La sangre está compuesta por eritrocitos o glóbulos rojos, que son las células que tienen hemoglobina, y la oxihemoglobina, que son justo las moléculas que transportan el oxígeno del cuerpo. Tanto la hemoglobina como la oxihemoglobina absorben la luz, entonces al introducir el dedo y poner on o prenderlo, automáticamente el aparato emite esas ondas de luz infrarroja que atraviesan el dedo y dependiendo cuánta oxihemoglobina y hemoglobina haya en tus arterias, se va a poder ver la cantidad de luz que absorbe y la luz que deja pasar. Después, por medio de algoritmos, el pulsioxímetro arroja un resultado o porcentaje de oxígeno que hay en la sangre. Normalmente los pulsioxímetros van a arrojar dos valores. El más grande siempre es el porcentaje de saturación de oxígeno o SpO2, que es el porcentaje de hemoglobina en sangre. Y el otro número es el pulso o la frecuencia cardíaca, que normalmente lo ponen como PR, que en inglés es pulse rate o BPM, beats per minute, o sea, latidos por minutos, que lo normal va de 60 a 100. Ahora, en términos prácticos se dice que si el porcentaje de saturación de oxígeno está por arriba de 92%, está saturando correctamente. Algunas guías en algunos países se toma como referencia 90% de saturación, o sea, si saturas menos de 90%, entonces ya podemos empezar a pensar que puede haber algún problema de respiración o en las vías respiratorias o en los pulmones o alguna otra patología. Los valores más comunes oscilan entre 94, 95 a 99%. ¿Qué pasaría si saturas menos de 90%? Muy probablemente presentarías disnea, que es dificultad para respirar. Probablemente te cansarías más rápido, aumentaría tu frecuencia respiratoria para compensar esa falta de oxígeno y en estadios un poco más severos presentarías cianosis, que es cuando tus labios o tus dedos se ponen morados azules y es indicación de que empiecen a suministrar oxígeno suplementario, ya sea con mascarilla, con puntas nasales, y en casos mucho más severos puede llegar a ser requerida la ventilación mecánica, que es cuando te intuban. Por eso es importante que en personas con enfermedades respiratorias como EPOC, enfisema, si presentan disnea en el ejercicio, incluso en personas con asma o personas con infecciones en vías respiratorias recurrentes, periódicamente revisen cómo está el porcentaje de saturación de oxígeno, que es parte de sus chequeos rutinarios. Tienen que saber que el porcentaje de saturación puede cambiar dependiendo la altura de un lugar en donde vives. Una persona que vive a nivel del mar va a tener mayor porcentaje de saturación de oxígeno que una persona que vive en un lugar de mucha altitud, ya que entre más alto estemos, más complicado es la captación de oxígeno. Ahora, hay algunos parámetros que aparecen en la pantalla del pulsioxímetro y es importante que conozcamos qué es cada uno, mucho más si son estudiantes de medicina
o profesionales de salud, porque a veces el pulso oxímetro en una guardia, en el servicio social o en casa con nuestra familia es lo único que tenemos a la mano para poder empezar a pensar en probables diagnósticos, incluso para tomar decisiones. En casi todos los pulsioxímetros vamos a ver una barra que sube y baja, tiene que subir y bajar constantemente, porque de no ser así puede ser sugestivo de una arritmia. Por ende, la oxigenación no va a ser tan precisa. De hecho, en mi servicio social justamente me llegó una paciente de 9 años que su maestra decía que la notaba somnolienta, distraída y que se desmayaba constantemente. Lo único que yo tenía en ese momento era el pulsioxímetro. Se lo puse en el dedo y viendo la barra me di cuenta que el pulso no era constante. Entonces les dije que probablemente tenía una posible arritmia, pero que tenían que revisarla con un cardiólogo porque esto era muy básico. Y efectivamente, señoras y señores, la paciente tenía una arritmia, la cual hoy la están tratando y no se desmaya más. Entonces, sepan usar el maldito pulsioxímetro. Luego hay otros pulsioxímetros que también arrojan esta curva u onda de pulso que, si es pequeña, nos dice que no está llegando suficiente sangre al dedo o la presión arterial es baja. Entonces hay que corroborar y medir la presión arterial también, porque si no, no estamos obteniendo el porcentaje correcto de oxígeno. Existe también el PI, que es el índice de perfusión, y sirve básicamente para saber si la cantidad de sangre que está llegando al dedo es adecuada. Si el índice es menor de 0.2, el dato que está arrojando de oxigenación no es fiable. Lo mejor es que el índice sea mayor de 2 para poder confiar en el valor. A ver, yo como estoy ahorita, debo de estar acelerada por grabar este video. Tengo 93% de oxígeno, 99% de frecuencia cardíaca. Efectivamente, estoy a punto del colapso porque estoy nerviosa por grabar el video. Y tengo un PI de 2.1. Correcto. También ustedes, profesionales de salud o profesionales de salud en formación, recuerden que aunque el pulsioxímetro es un aparato muy útil, fácil de usar, interpretar, cómodo, no invasivo y además económico, la prueba más completa para ver los gases arteriales y la oxigenación de la sangre es la gasometría arterial. Esta la deben de hacer en una clínica o en un hospital en donde hay personal capacitado, el equipo necesario y que sepan interpretarla. En la parte de abajo les dejo algunos videos que explican muy bien y un poco más preciso la curva de disociación de la oxihemoglobina por el doctor Fico. También les dejo el link de cómo hacer la interpretación de una gasometría por Mr. Doctor y un link también de un artículo un poco extraño, es más bien como un blog escrito por un doctor, pero explica perfectamente cómo funcionan los pulsioxímetros y cómo interactúan las luces infrarrojas y rojas para arrojar el porcentaje de oxigenación. Ahora, ¿por qué está de moda? ¿Por qué todo mundo habla del pulsioxímetro? Ok, estamos en pandemia y se sabe que uno de los signos de la enfermedad por COVID-19 es la hipoxemia silenciosa. Esto quiere decir que un paciente con COVID puede empezar a disminuir sus niveles de saturación de oxígeno y no presenta ningún síntoma. No tiene dificultad para respirar, ni cianosis, o sea, no presenta un solo síntoma. Lo ves normal y él hace su vida normal, pero poco a poco la oxigenación está disminuyendo y nos vamos dando cuenta que su saturación de oxígeno es muy baja, nos damos cuenta demasiado tarde, se puede llegar a complicar o requiere que lo intuben o incluso fallece el paciente. Por eso, últimamente diferentes expertos han estado recomendando la adquisición de un pulsioxímetro y enfatizan que es un aparato sencillo de utilizar, económico, que pueden tener en su casa por si algo llega a pasar o algún día presentan síntomas de COVID-19 como tos, disnea, fiebre, dolor torácico, dolor articular, cefalea, incluso diarrea, pues solo sacan su pulsioxímetro y miden la saturación de oxígeno en segundos. Recuerden que si el porcentaje de saturación está por debajo del 90%, ya corroboraron que está bien colocado, ya cambiaron de dedo, el paciente está bien sentado y el pulsioxímetro bien ajustado, entonces deben de llevar al paciente a urgencias o si ustedes tienen oxígeno en casa, suministrarlo y consultar a su doctor. La verdad es que mucha gente está comprando el pulsioxímetro primero porque les da seguridad poder tener o disponer de este aparato para poder seguir
dejarse guiar, y segundo porque no es un aparato caro. De hecho, mucha gente o empresas que venden los pulsioxímetros se están aprovechando de que ahora todo mundo está usando el oxímetro y le suben mucho el precio. Están abusando de la situación. No porque sea caro es mejor. Un pulsioxímetro así sencillo no debe de costar más de 500 pesos. Yo compré estos en una empresa mexicana que es Inmetec y le tengo toda la confianza porque sus productos son de calidad, son buenos y además están respetando el precio de los productos, no están abusando. Les dejo en la parte de abajo el link directo por si quieren comprar su pulsioxímetro. Hay de dos tipos, 1 y 2. A mí me gusta más este, pero los dos tienen las mismas funciones y son buenos, entonces elijan el suyo. En menos de 24 o 48 horas ya lo van a tener en casa. Además, hay dos cosas súper importantes que hay que aclarar. Este aparatito sí se usa para verificar o revisar la oxigenación, pero con esto no se hace el diagnóstico de COVID. Es solo un aparato que mide la saturación de oxígeno y podemos, por la clínica del paciente, sospechar de COVID-19 si es que el paciente tiene síntomas y desatura. Pero también pacientes que tienen otras patologías de las vías respiratorias o del corazón pueden presentar bajo porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, no cada vez que una persona desatura es COVID. Pueden ser otras patologías. Lo que sí es que si la saturación está por debajo del 90%, hay que consultar a un médico para ver la manera de suministrar oxígeno. No me voy a cansar de repetirles eso. Ahora, hay ciertos puntos que tienen que considerar al momento de usar un pulsioxímetro porque pueden provocar que haya una lectura errónea. Número 1, corroboren que las uñas no estén pintadas. El esmalte de uñas no deja pasar bien las luces emitidas, entonces el resultado no va a ser real. Número 2, uñas postizas hacen exactamente lo mismo, no dejan pasar la luz, hay que quitarlas y mucho más rápido si es una emergencia. Número 3, si las uñas son largas no van a dejar que entre por completo el dedo en el dispositivo. Número 4, las manos frías, a veces el aparato no detecta el dedo, entonces hay que calentar los dedos antes de utilizar el pulsioxímetro. Lo que me pasó ahorita. Número 5, cuando la circulación baja o hay poca perfusión, tampoco va a haber una medida de oxígeno confiable porque debe de haber sangre pasando por dentro de los dedos para que la luz revise el oxígeno que está en la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos. Y número 6, la luz ambiental. Las ondas infrarrojas no van a poder detectar la oxigenación si hay exceso de luz, por eso en la parte de aquí adentro es negro para poder hacerlo más oscuro. Esos son los 6 puntos que debes de checar para usar correctamente el pulsioxímetro o el oxímetro de pulso. También hay un artículo que se los dejo en la parte de abajo en donde los pacientes con diagnóstico de COVID tenían un pulsioxímetro en casa y debían revisarse constantemente y se dieron cuenta de dos cosas importantes. Número 1, si presentaban saturación de oxígeno menor a 92% y usaban el oxígeno, tenían menos complicaciones o desarrollaban la enfermedad menos grave. Y número 2, con un oxímetro en casa se satura menos la sala de urgencias porque tanto los pacientes como los médicos pueden tomar mejores decisiones sabiendo la saturación de oxígeno. Entonces, señores y señoras, como ya les dije, se sugiere que adquieran un pulsioxímetro. Nunca les va a sobrar este aparatejo. Es portátil, fácil de usar. De hecho, en algunos lugares se considera la saturación de oxígeno como la quinta constante vital: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno, o sea, signos de vida. Les dejo toda la información que usé para este video en la parte de abajo. Espero que les haya gustado, pero más importante, que hayan aprendido. Les dejo mis redes sociales también aquí en la parte de abajo y nos vemos en el próximo vlog de la doctora Jackie. Adiós.